Y dice San Pedro, y dirán, esto siempre ha sucedido, es lo que la gente dice ahora. Y dice San Judas en su carta, que los hombres de los últimos días vivirán según sus propias pasiones impías, sin tener el Espíritu Santo. Los mismos católicos, según sus propias pasiones impías, sin piedad, sin tener el Espíritu Santo. Despreciamos las 100.000 apariciones de la Virgen en 400 lugares, nos burlamos de eso. Despreciamos la renovación carismática y los exorcismos y las sanaciones, el regalo de Dios, de la misericordia de Dios. Todo eso lo despreciamos. Nos falta los últimos actos de misericordia, el aviso y el milagro, no más. Y también la invasión rusa, la invasión china. La invasión china está en el capítulo 13 de Isaías, está en el Apocalipsis. Se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente, y ya se secaron las aguas del Éufrates. Y en la época de Nerón, en esa época no se secaron, ahora sí se está cumpliendo el Apocalipsis. El paso de los 200 millones de soldados, que en la época de Nerón no hubo 200 millones de hombres porque apenas había 200 millones de habitantes en el mundo. Y no hubo cielos nuevos y tierra nueva. Por favor, lean el Apocalipsis bien. Otro atentado islámico. Docenas de muertos en Damasco, o sea, se dañó la paz en Siria. Graves sequías en el nordeste y fuertes lluvias en el nororiente de Brasil. Brasil es uno de los países que la Virgen dice que será destruido totalmente, ¿no? Ese es parte del eje Brasil-Alemania, de los cardenales apóstatas de Alemania, con Brasil, parte de ese eje. El Zika, bueno, no sé cuántos miles de reportados en Colombia, en Venezuela, ya el Guillain-Barré y todas esas cosas. En Venezuela pues ya hay una emergencia alimentaria y de medicinas, no hay. Nuestros hermanos venezolanos, oremos por ello, están sufriendo mucho. Afecta a 24 países, hoy afecta a 26, porque también apareció en Estados Unidos y en Chile. Acuérdense que en el canal de Panamá el mosquito sacó a los gringos del canal y después diezmó a los franceses. Los diezmó. Los gringos se fueron. Ahora no podemos ir a ninguna parte. Acusan al kirchnerismo, a esa señora que acaba de renunciar, de asesinar al fiscal Nisman. Claro, al otro día le iba a acusar en el Congreso y ahora hay que eliminar a los enemigos, ¿cierto? Saquémoslos. Sí, saquémoslos de la televisión, saquémoslos de la radio, saquémoslos de todas partes, eliminémoslos. Son dictaduras, hegemonías. Argentina espera el 30% de inflación. Y hay una cosa que me asustó mucho en la parte de la economía, y yo soy medio politólogo, medio economista, entonces vi que los bancos le prestaron a las naciones mucho dinero para cubrir los déficits, y ya la deuda de Estados Unidos es impagable y la de Colombia también. Entonces Colombia va a emitir bonos para tener dinero porque ya no tiene, y entonces con la emisión de bonos van a tratar de tener liquidez. Y además de que se han robado los 4.000 millones de la refinería de Cartagena, van a emitir bonos ahora y están vendiendo el agua y las represas y todas esas cosas con la venta de Isagen. Pero en Colombia la deuda es impagable, la de Estados Unidos es impagable, y los intereses de los bancos que le han prestado a los estados ya van en 5 billones, y los bancos van a entrar en liquidez y a colapsar, que es posible que eso haga colapsar toda la economía del mundo, y el mundo enloquecido. Se le acaba la tarjeta de crédito, el seguro de salud, la pensión, todo. Los bancos, ¿no? Le deben los estados a los bancos, le deben mucho dinero y ya ni siquiera le pagan los intereses. Son como 5 billones los intereses. Bueno, aumentan las peleas en los precarnavales, pero claro, para arreglar el problema reparten 200.000 preservativos. Más pecado, más pecado, más pecado, más pecado, más causales de la cólera de Dios, como dice el judío,
por los pastores, por los curas, por todos los que se dedicaban a hacer de la religión un negocio, por el adulterio, la fornicación, por el sexo, por el homosexualismo. El terremoto de Bogotá, dice el famoso el famoso conferencista de Israel que habló del terremoto hace 14 años y está recordándonos ahora, ¿no? Hay de los que hacen de la religión un negocio. ¿Cuántas cajas de oración predicando la prosperidad y usufructuando la fe? ¿Cuántas parroquias? ¿Cuántos pastores evangélicos llevando dinero por bultos? ¿Cuántos teólogos hablando bobadas por todas partes y dañándole la fe a la gente? Y entonces, ese es Timoteo 6, creo que es ahí de los que hacen de la fe un negocio. No solamente los sacerdotes, los laicos también. Ojo con eso. Yo, gracias a Dios, he trabajado gratis en este canal durante 13 o 14 años, sin recibir un honorario ni un peso, ¿no? Más bien con problemas. De manera, hay de los que hacen de la fe un negocio. De cada 100 parejas en Colombia se casan 13 y en 3 o 4 años se han divorciado el 80% o el 70%. No hay formación, no hay evangelización. Otro pecado. 1 millón de personas son víctimas de la violencia en Burundi. En Colombia, mujeres embarazadas y chicas, todo. Atentado contra la mezquita chiita de Damasco, más de 100 muertos. Europol, 10.000 niños refugiados han desaparecido, dice la Europol. Nigeria, 85 muertos por terroristas. La Virgen había dicho, es que lean las revelaciones de la Virgen, lean lo que dijo el Islam al padre Gobi, lean que la Virgen dijo aumentar el terrorismo por 1000. Eso hace 20 años y está sucediendo. ¿Por qué no confrontan las profecías bíblicas y las profecías particulares contra la realidad? Tengo más de 193 profecías particulares donde le esclarecen a uno todo, porque la profecía particular, cuando es buena y es auténtica, lo único que hace es aclarar y explicitar la Biblia. Por eso consiga mi libro en Belén, el discernimiento y profecía, para saber discernir las cosas. En la India, la violencia contra las minorías religiosas y las mujeres está generalizada. En un país que está a punto de convertirse en una potencia, pero que ya va a irse al suelo, porque todos nos vamos a ir al suelo. Nigeria, India. Emergencia sanitaria por el Zika en Brasil, más de 5 millones de afectados. Llega a los Estados Unidos y todas partes. 2 terremotos en Rusia. Estoy leyendo las noticias de 10 días. 10 días. Solamente 10 días en el mundo, ¿no? Emergencia económica. Rusia, la caída del rublo en Rusia. Y la inflación. La crisis que está sucediendo en este momento. 2 terremotos en Rusia. Desaparecen los millonarios, multimillonarios en China. Curiosamente están desapareciendo 2, 3, 4, 5 meses. Secuestran a los multimillonarios, se les caen las acciones de sus empresas, otras personas las toman o el Estado las toman y vuelven a reaparecer los millonarios, multimillonarios de China. Parece que el mismo Estado los secuestra, los retiene y los vuelve a entregar cuando la empresa ha colapsado. Porque el Estado se va apoderando de las empresas. Un truco muy chino, ¿no? A veces parecen más malos que los colombianos. Es una cosa tremenda. Desapariciones millonarias. Después se roban las acciones y se roban el sueldo. Volcán nuevo en Australia. Sí, en la parte norte, eso ya no les importa. En China, el tornado y la tempestad que hubo dejó 100.000 personas metidas en las estaciones de tren y en los aeropuertos. Súbitamente. ¡Suas! 100.000.
Escocia, la tormenta fue tan violenta que con el hielo el agua se invirtió hacia el otro lado, en Escocia. La tormenta fue terrible. Jordania, un paisito desértico, con muy pocos habitantes, ha recibido más de 1 millón de inmigrantes y Jordania ya sacó la mano, ya no puede. El rey de Jordania, que ha sido uno de los pocos que ha apoyado a Israel, ya no pudo con los refugiados. SICAS llega a Tesa de Chile. La deuda de los países está llevando a la banca mundial a la insolvencia. Argentina y Ecuador esperan una recesión este año. Y así la tienen hace rato. La caída del euro ha llevado a las compañías energéticas, la caída del crudo ha llevado a las compañías energéticas a cuantiosas pérdidas. La British Petroleum, la Exxon, todas ya están colapsando. Las empresas más ricas del mundo colapsando. Bueno, en Bogotá no tenemos, no sé, los cerros llevan 8 o 10 hectáreas quemándose. Se cumple la profecía del judío como uno de los síntomas preliminares al terremoto de Bogotá hace 14 años, la quemada de los cerros, el calor en Colombia, en Santander, mi querido departamento que tanto quiero, de las 82 municipios hay 80 en alerta roja y hay 16 municipios sin agua. En Santander, en la profecía del judío, eso estaba también hace 14 años y que hace poco repitió el terremoto en Bogotá. Parece que es un judío mesiánico porque el lenguaje él habla en hebreo y en español y habla del Mashiach, el Mesías, habla de Zacaya, de Ezequiel, habla de unas expresiones muy simpáticas porque mezcla los nombres de los profetas con el hebreo y el español. Sigo, qué pena con ustedes. Es que estos son los acontecimientos de 10 días. Y los idiotas, los estúpidos y los tontos dicen, no, es que no, eso siempre ha pasado. No, eso nunca había pasado. Si usted quiere hacer una negación, ¿no?, y jactarse de sabio, como dice San Pablo, y jactándose de sabio se volvieron estúpidos. Si usted no quiere leer la Biblia, si no la quiere confrontar contra la realidad viva, si cree que las profecías bíblicas son simbólicas o fueron pretéritas, pues hermano, se fregó. Los hermanos separados, esperados, como decía Benedicto, están entendiéndolo todo. Nosotros los católicos, muy poquitos, a pesar de las advertencias hace 25 años del padre Fernando Maña, del padre Banicenoven, del padre Lutens y de su pequeño servidor, que nos dijeron catastrofistas, no nos hable de eso, ¿para qué nos incomoda? Pues ahora incomódense, porque ya los hechos nos están incomodando. Vamos a hacer un paréntesis un instante.